Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Bueno amigos, pues seguimos con el programa Entre Amigos Adelante y ahora tenemos la oportunidad de escuchar en una entrevista al pastor Conrad Rovira. Conrad, ¿me estás escuchando? Te escucho muy bien, Luis. Un saludo a todos. Pues yo me alegro muchísimo que me escuches también. Bueno, pues te oyes muy bien tú también por aquí. Entonces, yo sé que tú eres un hombre de Dios, que has tenido una experiencia muy fuerte al conocer al Señor Jesucristo, y me gustaría que tú pues lo explicaras un poco así como lo tengas en el corazón. Pues verdaderamente el haber conocido a Jesús fue una de las cosas más importantes que han ocurrido en mi vida, y yo era un joven con 16 años que estaba perdido como muchos de los jóvenes que tenemos actualmente, y que tenía hambre de realidades espirituales en mi vida. Así que la busqué en distintas fuentes que no me llenaban, en el mundo del espiritismo, en el mundo de la filosofía, de las religiones, hasta que tuve un encuentro con una compañera de estudios que decía que amaba a Jesús, que le había cambiado su vida, que podía cambiar la mía, que él había muerto por mis pecados. Y a mí esto me impactó mucho, me impactó porque yo veía que Jesús era real en su vida, que lo que ella hablaba era de su experiencia personal, no de filosofías ni de lo que había escuchado de otros. Y yo me pregunté si eso podía ser realidad en mi vida, como mucha de la gente que nos escucha también se pregunta, este Dios del que hablamos puede hacer algo en su vida que verdaderamente lo cambie todo. Y en mi caso sí cambió. Yo un día en mi habitación oré a Dios, le pedí que entrase en mi vida, que me limpiase de tanta inmundicia, de tanta suciedad que había, y sentí como Él me llenaba, sentí ese perdón como algo real, y sobre todo vi en mi vida que las cosas empezaban a cambiar, como empezaba a amar a los demás con un amor que salía de lo alto, que no estaba antes, que era capaz de perdonar con un perdón que no estaba en mi forma de ser. Y la gente lo empezó a ver, mis padres, mis familiares, la gente. Y bueno, desde ahí hasta ahora que le estoy aquí sirviendo, llevando a otros a Cristo también aquí en Madrid, en Francia. Bueno, es que eso es lo más maravilloso que puede experimentar un ser humano, la salvación, y enseguida tienes el deseo de que otros también lo experimenten, porque la verdad, Conrad, cuando miras alrededor, uno se asusta un poco, ¿no? Del conflicto tan grande que hay y que la gente no tiene solución para nada, cuando la solución está muy cerca. Solo tiene que clamar a Dios y Dios responde. Pues desgraciadamente en este país tenemos muchas cosas buenas, pero una de las malas ha sido en que nos han enseñado a beber de fuentes que no llenan y que dan vida. Nos han enseñado una versión del cristianismo a través de la Iglesia Católica, llena de idolatría, llena de religiosidad vana, llena de un Jesús que verdaderamente no había bajado de la cruz ni tenía poder para transformar al ser humano, y una fe la cual, por la pertenencia a un grupo religioso, a la obediencia a las enseñanzas de unos hombres como Jesús también confrontaba, como los fariseos, pues así uno puede conocer a Dios. Y la realidad no es así. Jesús es real, Él sigue cambiando vidas, Él resucitó. Esa es la marca de que verdaderamente lo que Él enseñaba era algo distintivo, porque los demás líderes religiosos que han pasado por este mundo ni resucitaron, ni transformaron vidas como transformó Jesús. Y eso es lo que el mensaje que tenemos, un Dios vivo, un Dios real,
un Dios con poder y un Dios que sigue exactamente obrando igual que cuando estuvo aquí en la tierra hace 2000 años. Bueno, realmente cuando te estoy escuchando y aparentemente lo que estás hablando con una especie de político que trata de convencer de algo, pero aquí no se trata de convencer de algo que no es real, sino que realmente lo que tratamos es de explicar la experiencia real de vida que tenemos. Y bueno, y que nos llena de esperanza y, como tú has dicho antes, del poder de Dios, pues para experimentar una transformación profunda y además comprender qué es lo que está ocurriendo en el mundo, porque ahora mismo, Conrad, yo pienso que hay tanta confusión, incluso a nivel gubernamental, ¿no?, que está creando un problema para mucha gente que no sabe bien a qué atenerse. Pues eso es así de cierto. Verdaderamente leer la Biblia es casi como leer el periódico con las noticias de la mañana. Y verdaderamente la Biblia habla de que estábamos en tiempos peligrosos, en tiempos como en los días de Noé, los cuales íbamos a ver que la violencia, que la corrupción, que esa confusión, esos falsos... La perversión iban a multiplicarse en una forma como nunca antes. Y verdaderamente vemos que los tiempos actuales todo se ha acelerado y la gente tiene esa hambre de saber dónde está esa respuesta, dónde puede encontrar esa seguridad en medio de esas aguas turbulentas, de esos terremotos que están viniendo en todas las áreas, en la economía, en la familia, en la política. Y verdaderamente el único lugar donde podemos ahora tener esa estabilidad, esa seguridad, es en aquel que hizo al ser humano y aquel que por amor se entregó a nosotros. Pues realmente es así. Y además, Conrad, una cosa que has comentado, que es que el hecho de que Jesucristo está vivo, quiere decir que todo lo que Él enseña y vive lo avala con su resurrección de los muertos. Y ¿podrías explicar un poco esto, lo que implica esto, pues para nosotros como personas en este momento, ¿no? ¿Qué implica que Jesucristo está vivo y resucitó de los muertos? Esa es la clave del Evangelio. Verdaderamente Jesús dijo que él al tercer día resucitaría, y que eso nos abriría el camino a la presencia de Dios, nos abriría el camino a conocer a Dios, en cumplimiento de una profecía que se habló muchos años antes, que fue cuando Jacob durmió y tuvo un sueño en el cual él soñó que había una escalera entre el cielo y la tierra, y de esa escalera subían y bajaban ángeles. Y esa escalera al cielo, que ha habido gente que en canciones como Led Zeppelin y gente por el estilo escribieron, iba a haber ese camino hacia Dios, ese camino es Jesús. Y son palabras muy fuertes. Yo no sabía eso de Led Zeppelin. Los Led Zeppelin hicieron una canción, la de Sideways to Heaven, la escalera al cielo, que verdaderamente era una referencia de la educación religiosa que habían recibido acerca de Jesús y del Evangelio. Y esas escaleras al cielo las hemos buscado en muchos lugares, y la gente la ha buscado en muchos lugares. Pero esa auténtica escalera que nos lleva a Dios es Jesús. Y cuando Jesús murió, ocurrió un hecho dramático que nos cuentan los evangelios, como había un velo de separación en el templo de Jerusalén, entre el lugar santo y el lugar santísimo, un lugar que era sacrosanto para el pueblo judío, en el cual no podían entrar más que el sumo sacerdote una vez al año. Y dice que cuando Jesús murió, el velo se Bueno, y podía entrar con campanas en la túnica. Sí, por si había pecado que haya muerto, nadie podía entrar, tenían que tirar de una cuerda para sacarle. Era un lugar tan santo que verdaderamente tenían temor a como y la gente le tiene miedo a Dios porque ha sido enseñado en una doctrina de temor y de miedo, en parte justificado porque lo que hacemos mal y nuestros pecados sí hacen una barrera entre nosotros y Dios.
Pero Jesús ve lo que el mensaje que nos trae Jesús es que esa barrera, esa terrible muralla que había entre nosotros y Dios, Él iba a cargar todo ese dolor, todas esas equivocaciones, todas esas cosas que hemos hecho, que nos avergonzamos. El pecado, ¿no? Exactamente, el pecado. Una palabra que no es muy popular, que a la gente no le gusta ya, escuchar. pero es la realidad, ¿no? Porque el pecado quiere decir ir por un camino equivocado, errar el blanco. Exactamente. Y verdaderamente la verdadera definición de esta palabra sería errar al blanco, errar al objetivo, pero no el objetivo que nos ponen los seres humanos, sino al objetivo que nos puso Dios. Claro, Dios es que permíteme, Conrad, que diga un comentario, porque precisamente yo que estudié para cura y me echaron, yo digo gracias a Dios, pues entonces realmente yo viví todas siempre con un peso de culpa encima terrible, porque aunque quisieras hacer cosas bien, en realidad te salían mal y pecabas, ¿no? Y entonces ahí es donde la palabra pecado no significa condenación, significa que vamos precisamente hacia una meta equivocada. Y eso trae una cantidad de desgracia sobre nuestra vida tremenda, de maldición, ¿no? Por eso es tan importante ver que el único que nos libra del pecado y de la muerte es el Señor Jesucristo. Y para eso tuvo Él que pagar el precio que tú comentabas antes, ¿no? De dejarse matar en la cruz y derramar hasta la última gota de su sangre para que nosotros descubriéramos cuál es el sentido verdadero de la vida. Es así. Y una de las cosas que Jesús nos enseña es que hay un mundo de maldad, que hay un mundo de oscuridad. Y verdaderamente, cuando miramos a nuestro alrededor, la única explicación que podemos sacar es que hay algo que rodea al ser humano y que, aun queriendo el ser humano hacer el bien y querer hacer cosas buenas, hay algo que nos impulsa hacia el mal. Hay algo que nos tira y que verdaderamente necesitamos ayuda. El ser humano, la humanidad necesita ayuda, y esa ayuda viene cuando ponemos en orden nuestra vida con nuestro Creador. Dios nos ha creado. O sea, nos reconciliamos con Él. Exactamente. Dios nos ha creado con un propósito de amarle, de adorarle, de vivir conforme a sus normas, que son nuestra protección. Y cuando ponemos en orden nuestra vida, nos acercamos a Él en arrepentimiento, con hambre y con sed, verdaderamente Dios tiene ahí preparado ese perdón y tiene preparada ese alimento espiritual que tanto necesitamos y que es la verdadera solución a muchos de los problemas que tenemos. Una cosa que me llamó la atención cuando comentabas lo de Led Zeppelin es que esto lo que estamos hablando no tiene que ver con la religión, sino que tiene que ver con la vida y el anhelo de todo ser humano. Experimentar, conocer a Dios y experimentar la vida de Dios, que es la vida eterna. Pero, claro, por tanta confusión que nos cae encima a todos desde pequeños, pues entonces llega un momento en que uno ese sueño lo sigue ahí, pero como una cosa que es imposible de alcanzar, ¿no? Por eso creo que es importante reconocer una realidad, porque no estamos hablando de, a ver cómo te lo diría yo, de un comecocos tratando de vender una idea, sino que lo que estamos hablando es de reconocer la realidad. Como dice el Evangelio, conocer la verdad. Y la verdad nos hace libres. Bueno, entonces eso es lo que cuando uno lo experimenta, ¿no? Y su vida ya deja de dar vueltas a la perdición, ¿no? Y que las cosas no funcionan y empiezas a aprender a vivir esta vida que Dios ha preparado para ti, pues es cuando realmente experimentas y tienes ganas de compartirlo con otros. Pues ese es el gran dilema, porque lo que la gente nos ofrece
pues las organizaciones ofrecen son religión, es decir, normas en cuanto a esto, no hagas aquello, una identidad religiosa de pertenencia a determinado grupo, y lo que verdaderamente transforma al ser humano no se soluciona con religión. La religión te hace sentirte, entre comillas, satisfecho porque cumples una serie de cosas. Porque te has portado bien. Estás contento porque te has portado bien. Exactamente, porque has aplacado a un Dios lejano que hay que tener contento. Pero a Dios no se le contenta con religión. A Dios se le contenta, la única forma en que se arreglan las cosas es cuando le devolvemos lo que le pertenece. Dios nos creó, no nos creamos nosotros a nosotros mismos, no somos el dueño de nuestra vida, esa es la gran realidad, que nosotros no nos pertenecemos, ni esta tierra siquiera nos pertenece a nosotros, nos la ha dejado en alquiler, igual que nos ha dado nuestra vida en comisión para que algún día le tengamos que dar cuentas. Y esa realidad de que Dios es el dueño de nuestras vidas es parte del Evangelio. Muchas veces hablamos de Jesús solamente como el Salvador, pero Jesús vino y es el Señor. Y esa es una palabra que no nos gusta mucho escuchar, porque el que Dios perdone nuestros pecados es algo que mucha gente acepta, y cuando hablamos con ella en la calle, realmente no es una idea que les produzca rechazo, porque todos somos conscientes de todo lo malo que hay en nuestra vida y que necesitamos ser perdonados. Pero que Dios sea el Señor, eso es lo que marca la diferencia. Cuando tú le entregas a Jesús el señorío de tu vida, te estás devolviendo... Quieres decir que es el que manda en nuestra vida. Exactamente. Por eso la Biblia habla de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Habla de dos cosas que tienen que salir de nuestra boca con sinceridad. Que Dios, que Jesús es el Señor y que Jesús es el Salvador. Bueno, eso, con lo que estás diciendo, creo que vale la pena comentar que es lo que enseña la Biblia, que la salvación es por la fe en Jesucristo, en lo que Él ha hecho, pagando por nuestros pecados. Es decir, todos sabemos perfectamente que cuando hacemos las cosas mal, merecemos un castigo. Y bueno, y vienen consecuencias, ¿no? O sea que, pero cuando creemos en uno que estuvo dispuesto a dejarse matar en la cruz y recibir tantos latigazos y que le escupieran y que se rieran de él, y toda esa humillación lo hizo en nuestro lugar. Creo que es importante porque cuando creemos en él, precisamente experimentamos quién es Jesucristo de verdad, que no tiene que ver con un crucifijo colgado en una pared, sino que Él está vivo, es real, y puedes hablar con Él y puedes pedirle ayuda, y entonces experimentar, bueno, y Él te va guiando para experimentar la verdad de Dios, ¿no? Pues lo de la fe es algo muy importante, porque la gente no entiende qué significa la fe. Piensa que la fe es un sentimiento, que si yo siento deseo de ir a un determinado local o a escuchar a determinado predicador o maestro, eso es la fe. Y la fe es algo que nos rodea. La gente no puede decir, es que yo no tengo fe, porque lo que está diciendo es que no practica una religión o que no cree en determinada gente religiosa. La fe auténtica significa confianza, es decir, que tú estás poniendo tu confianza en algo. Si la gente no tuviera fe, no compraría lotería, no votaría determinado partido político. No tendría un móvil, porque el móvil es precisamente es un aparato que funciona por la fe, porque no ves nada, no ves ningún cable, pero tocas donde hay que tocar, el número, y hablas con gente en todo el mundo actualmente. Es como una anécdota en la cual un hombre estaba cuestionando la fe de un creyente y le decía, es que yo como no veo a Dios, no puedo creer en él. Pero él le señaló un coche y le dijo, ¿tú crees que existen los ingenieros de la Volkswagen? ¿O cómo? Pues claro que existen, ¿cómo no van a existir?
Dijo, pues yo no los he visto. ¿Por qué tengo que creer que existen los ingenieros de la Volkswagen? Yo creo que por generación espontánea, unas tuercas que preexistían se fueron uniendo a unos trozos de metal y formaron un motor. Dice, eso es una locura. Bueno, pues la locura es creer como que este mundo que nos rodea, mucho más complejo que un motor de un coche, Hombre, se creó por generación espontánea, y todo lo que forma el mundo y la biología no fue creado con una mente inteligente detrás. bueno, Entonces, justamente lo que estás diciendo es uno de los conflictos actuales más grandes que hay. Desde pequeños se enseñan a los niños la teoría de la evolución, cuando la teoría de la evolución está totalmente, se ha demostrado que es mentira. Pero y que precisamente lo que tú estás diciendo, que todo lo que existe Dios lo ha creado, y además se ha creado cada animal según su especie, y eso tiene que ver, fíjate, si te fijas en ese detalle, en la palabra ADN que la palabra ADN, que no hace muchos años que se descubrió, ¿no? El ADN, que es la palabra Adán sin una letra. Es interesante. Por interesante que hicieran ese acrónimo con esa palabra. Pero la gran pregunta es, si hay un creador, si Dios ha creado al ser humano, entonces ¿con qué propósito me ha creado? ¿Me ha creado más que para acumular posesiones, para trabajar de sol a sol, para disfrutar de lo que la vida me dé a disfrutar? ¿O Dios tiene un propósito para ti? Eso es lo que el ser humano se tiene que preguntar. Es decir, ¿qué Dios quiere de mí? ¿Para qué me creó? ¿Y qué quiere que haga con mi vida? Bueno, pero claro, Conrad, eso es lo fundamental para cada persona, porque por mucho que tengas, como dice el apóstol Pablo, dice, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. Entonces, igual, o sea, peor todavía el que tiene mucho dinero, porque ahí se queda todo. y ninguno puede asegurar que estará vivo esta tarde o mañana. O sea que, quiero decir, estoy hablando, yo creo que de la realidad de la vida, ¿no? Por eso creo que de cara, pensando en nuestros amigos que nos escuchan por la radio, no solamente aquí en Tarragona, ahora lo van a transmitir también en Barcelona, este programa en directo, pero además de eso lo grabamos en trozos de 20 minutos, media hora, y lo subimos a YouTube, porque la gente no tiene tanto tiempo ahora, ¿no? Entonces, claro. y eso va por todo el mundo, con los medios, con las redes sociales y todo eso. Por eso es tan importante que la gente simplemente que reflexionemos sobre la realidad de la vida, no sobre teorías, ni tratando de ser buenos, porque ninguno lo somos. Porque hay gente más mala que otra, pero la maldad está dentro de cada uno de nosotros. Precisamente la Biblia explica de dónde viene todo eso y cómo ya Dios planteó el plan de salvación a Adán y Eva. Y bueno, y lo cumplió. Y bueno, lo que pasa es que estamos hablando de Dios que es eterno. Y a nosotros estamos limitados por el espacio y por el tiempo, por eso nos cuesta tanto comprender esas cosas. Pero precisamente cuando con la fe ponemos en práctica la palabra de Dios, comprobamos que esa es la verdad. Y bueno, y a un nivel de experiencia fuertísima, ¿no? A mí me gustaría, Conrad, que ahora dedicaras este último tiempo de esta entrevista, una primera entrevista, o sea que prepárate que te voy a llamar más veces, Bueno, entonces que hablaras a los que nos están escuchando y que para que puedan experimentar tener esa experiencia con el Dios vivo y experimentar su amor, su misericordia, que es nueva cada día. Pues una de las cosas que dijo Jesús cuando empezó su ministerio era que el reino de Dios había acercado a los hombres, y verdaderamente
la gente se tiene que acercar a Dios, pero tiene que ser consciente que el primero que ha dado el paso ha sido Dios. Y que Jesús vino no simplemente como un bebé pequeñito que nació ahí en Belén de Judea, sino que Él vino como Rey y como Señor para tomar el lugar que le corresponde entre los hombres. Y que Dios tiene un lugar que es el Rey y un trono en el cual Él quiere gobernar a toda la humanidad. Pero eso tiene que empezar a nivel particular por cada uno. Y todos tenemos que invitar a Jesús que sea el Rey de nuestra vida. Que Él tome el control de nuestros tiempos, de nuestro pensamiento, de nuestra familia. Que podemos coger ese dolor que todos estamos pasando, esa enfermedad, ponerla en sus manos. Que podemos poner esas cosas que oprimen nuestra vida, que nos traen depresión, que nos traen esclavitud, y dejar que Él nos libere. Que podemos poner en sus manos también nuestra mente para que esos pensamientos que tanto nos turban, Él ponga orden en ellos, ponga sus pensamientos, y que Él pueda arreglar todo aquello que en nuestra vida, por los muchos errores, por los muchos caminos equivocados que hemos andado, se perdió y se estropeó. Yo lo experimenté en mi vida y yo quiero invitar a todo aquel que nos escucha que ponga su fe en Jesús, que ponga en Él su vida, que ore a Dios. Y orar no es decir palabras religiosas, es abrir tu corazón y con esa sinceridad decirle a Jesús que quieres que entre y tome el control de ti. Que tú aceptas a Él como aquel que es el único que te puede dar ese perdón, que te puede dar esa limpieza, y ponerle a Él como el Señor y el Rey de tu vida. Entonces vas a experimentar a Dios como tu Rey, vas a experimentar cómo Él empieza a poner las manos sobre todos tus asuntos personales, familiares, y vas a experimentar una libertad que ni podías imaginar, la libertad de hacer el bien, que es lo que todos deseamos y queremos. Así que yo lo he experimentado en mi vida y no dejo de enseñarlo y recomendarlo a todo el mundo, porque esa es la verdadera solución del ser humano. Gracias, Conrad. Y a mí me gustaría que también, para terminar la entrevista del todo, pues hablaras de dónde estás, dónde te pastoreas una congregación, ¿no? Yo sé que es en Madrid, pero explícalo tú, y también dar un teléfono de contacto. Pues estamos en Madrid, en concreto en Getafe. Es una ciudad que está como unos 12-15 kilómetros de Madrid capital, y aquí estamos llevando la palabra en esta ciudad a toda la gente. Nos congregamos en la calle Sirio, número 20, en el barrio de Getafe, sector 3. Perdona, no he entendido el nombre de la calle. ¿Calle? Calle Sirio, número 20. Calle Sirio. Exactamente, como la estrella. Como Sí. Estamos en un lugar que todo tiene nombre de constelaciones y de estrellas. Sí. Entonces estamos aquí en el número 20. Además tenemos un metro a 5 minutos, lo que es el Metro Sur de Madrid, el Metro Sur Conservatorio y la estación de Renfe de Getafe. Metro Sur, o sea, la estación se llama Metro Sur. Sí, yo te hago preguntas como uno que no vive allí para poder contarlo, ¿no? Pues y nuestro teléfono es el 653-74-3696, repito, 653-74-3696, y tenemos un canal en YouTube que, si lo buscas, se llama Iglesia Tiempo de Ciega Getafe. Y ese canal de YouTube tenemos ahí predicaciones, enseñanzas, cultos en vivo, que a toda la gente que quiera saber más de nuestra iglesia, de mí y lo que hacemos, pues allí nos va a poder disfrutar y aprender. Pues muchas gracias, Conrad. Y escucha, ahora voy a poner una canción de Ricardo Ponce, este pastor argentino que tiene una iglesia en Miami con el que yo trabajo actualmente, y que se titula Dame Fe. ¿Te gusta el rock a ti o...?
yo era de jovencito, era heavy metal. Sí. Así que por eso los Led Zeppelin... ¿Ya me enviaras alguna foto tuya? Y todo. ¿Ya me enviaras alguna foto tuya de aquel tiempo? Bueno, pues por eso te iba... Bueno, es lo que... Ese tipo de música lo usaba todos. Precisamente, pues aquí hay un hombre que Dios sacó de la basura prácticamente, le sanó del SIDA y de la adicción a las drogas hace ya 34 años, y él canta esa canción. Espero que te guste. Muchas gracias, la escucharé. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, un saludo a todos. Cielo gris, tempestad, mi barca a la deriva, soledad marginal, el miedo se apodera. ¿Y dónde estás? Por favor, estoy aquí temblando y ya tomé la decisión. Ahora estoy en este mar. Dame fe una vez más. Tu palabra yo necesito escuchar. Dame fe una vez más. Tu palabra yo necesito escuchar. Cielo gris, tempestad, mi barca a la deriva, soledad marginal, el miedo se apodera.